Asfixiándolo, madre arrebató la vida a su hijo de 2 años y luego habría intentado suicidarse. Operativo ejecutado en 9 provincias del país logra la desarticulación de presunta organización dedicada al microtráfico de drogas. Inició oficialmente proceso electoral. Personas privadas de la libertad ejercieron su derecho al voto. Tribunal sentenció a 5 años de prisión y pago de $25 millones de indemnización a 10 procesados por cohecho en Petroecuador. Líder norcoreano Kim Jong-un, principal sospechoso del asesinato de su hermanastro. El crimen se sumaría a la larga lista de homicidios auspiciados por el régimen de los Kim. Jueves 16 de febrero de 2017, amigos, bienvenidos y bienvenidas a su informativo del mediodía. Últimas noticias, es un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Invitados, como siempre, a acompañarnos a esta hora de información que empieza aquí. Aquí iniciamos. Un menor de 2 años habría muerto en manos de su propia madre. La progenitora al parecer lo asfixió y tras el hecho aparentemente intentó quitarse la vida. Esto ocurrió en el sur de la capital. Llanto y gritos desesperados alarmaron a los moradores del barrio Quito Sur en horas de la mañana de este miércoles, pues dentro de ese inmueble yacía muerto un pequeño de aproximadamente 2 años. Sus rostros de desconcierto y horror se negaban a creer en los rumores de que el menor aparentemente habría sido asfixiado por su propia madre. Le digo, ¿y el niño? Porque yo le conocía al bebecito. Dice, el bebecito está muerto. Y yo me quedé espantada, digo, Dios mío, muerto, ¿y por qué? ¿Qué le pasó? Entonces lo que me dicen es que alguien le asfixió, le mató, la mamá misma. Se constató lamentablemente, es un menor de edad, aproximadamente 2 años. Luego de conocer la trágica noticia, la progenitora del menor fue trasladado en una ambulancia hasta una casa de salud, pues según las versiones de testigos, habría intentado quitarse la vida. Y al rato que salgo, le veo a la señora que le llevaron en ambulancia, le vi toda ensangrentada. Le vi las manitos, las piernas, el cuello y toda ella ensangrentada. Le llevaron ya a la ambulancia. Los vecinos además manifestaron que la mujer habría ingerido sustancias nocivas para la salud. Sacaron justo un sobre del raticida, sacaron. Entonces dicen que eso se ha tomado junto con un tiner y con Coca-Cola. Es lo que dijo una de las señoras, una de las familiares. Que ya le han llevado al hospital y está ahí, pues, ahora como que se ha tomado en diferentes cosas. Conocemos que esta persona se encuentra ya en este momento en estado de salud estable y ya va a ser puesta en órdenes de la autoridad para que esclarezca los hechos. Hasta el lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED y Criminalística, quienes realizaron las respectivas investigaciones en el sitio. Como le digo, los indicios marcarán en este momento ya un punto de origen para que la Fiscalía realice todas las investigaciones concernientes a esclarecer esta muerte que lamentablemente estamos investigando. Vecinos y conocidos buscaban una respuesta para entender que la mujer haya intentado quitarse la vida, llevándose consigo a su pequeño hijo, pues dicen que al parecer no atravesaba por un buen momento emocional, ya que recientemente se habría separado de su pareja. No me cabe en mi cabeza que yo a ella lleve a cometer estas cosas. Lo que sé es que ha dejado una carta, que también estuvieron leyendo la carta. Que ahí pedía perdón, no sé. El pequeño cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue para la respectiva autopsia que determine las verdaderas causas de su muerte. En Quito informó Adriana Rojas. Y la policía detuvo a 3 presuntos delincuentes involucrados en diferentes robos ocurridos en Durán y al norte de la ciudad de Guayaquil. Los sujetos fueron llevados a la fiscalía. La policía llevó hasta la Fiscalía de Flagrancia a este individuo acusado de robar a una ciudadana en el cantón.
Tenemos un problema técnico, ahora les contamos que un gran operativo contra el microtráfico de drogas se llevó a cabo en 9 provincias del país. En Pichincha, 18 personas eran buscadas por las autoridades acusadas de estar implicadas en el abastecimiento y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. El gran golpe planificaron hace más de 3 meses. Durante este tiempo, agentes policiales se infiltraron en zonas críticas donde supuestamente organizaciones dedicadas al microtráfico de a poco iban ganando terreno y apoderándose de calles y plazas. El trabajo de inteligencia de la unidad de microtráfico permitió identificar a quienes supuestamente eran financistas, abastecedores, expendedores, es decir, a toda la cadena. En Pichincha realizaron 15 allanamientos, la mayoría en el norte de la capital, en sectores como la Mitad del Mundo, Pomasqui, Calderón y Calacalí. Los blancos fueron identificados en base a labores de seguimientos y con las respectivas órdenes judiciales. Los uniformados del Grupo Gema ingresaron a los domicilios. La labor estuvo vigilada de cerca por agentes fiscales. En los domicilios allanados encontraron dosis de marihuana, así como de pasta base de cocaína y un arma de fuego. Al final cerraron el mega operativo en Pichincha con 17 detenidos y un menor aislado, todos supuestamente involucrados en el delito de microtráfico. Pero la Operación Libertad se realizó de forma simultánea en 9 provincias: Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Guayas y El Oro. La labor policial estuvo dirigida a desarticular presuntas organizaciones dedicadas exclusivamente a lo que es microtráfico. A nivel nacional se estima la captura de cerca de 50 personas. Entre los detenidos existen extranjeros. En las próximas horas, autoridades policiales y del Ministerio del Interior entregarán más detalles del mega operativo, en donde la policía verificó que varios de ellos ya fueron capturados en trabajos anteriores y ahora volvieron a caer, supuestamente por el mismo delito, informó Iván Casamen. Y agentes antinarcóticos decomisaron 250 paquetes de cocaína dentro de un camión. El conductor del vehículo fue detenido. Este operativo se realizó en Santo Domingo de los Áchilas. Del doble fondo de este cajón de madera, personal de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos y el Grupo Gema fueron sacando uno a uno 250 ladrillos de cocaína. Cada paquete está impregnada en la cinta de embalaje un sello de la estrella de David. Es las características que cada organización utiliza para identificarse. En las primeras horas del día se realizó el operativo en la vía Loac-Santo Domingo. El nerviosismo del conductor alertó a los gendarmes. Hay una persona detenida, o como mencioné anteriormente, un vehículo, un camión, y los 250 kilos. Bueno, estamos por las procesos de transporte de sustancias sujetas a fiscalización, tipificado en el 220. Estamos, por la cantidad, a gran escala. La fiscal de turno avaló el procedimiento y la detención del transportista. Se pondrá órdenes del juez ya en audiencia de flagrancia para que se resuelva su situación jurídica y la situación del detenido. Estamos hablando de 10 a 13 años en lo que es gran escala, pero tendremos que ya verificar con los pesajes. Se presume que el alcaloide llegó desde el vecino país del norte y tenía como destino el puerto de Guayaquil. Donde posterior sería utilizada para mandar por medio del puerto marítimo en contenedores con la técnica conocida como gancho ciego. A nivel local, esta cantidad de cocaína podría alcanzar el valor de $500,000. El exterior depende, si es a Norteamérica, aproximadamente de $30,000 a $40,000. ¿Por cada paquete? Por cada paquete. ¿Y si es a Europa? Europa aproximadamente unos $90,000, dependiendo del destino o el país donde se ha llegado. Se investiga qué organización delictiva estaba tras este embarque, que cayó en tierras coloradas. Desde la provincia Sáchila, informó Gisela Moreira. 2 vehículos chocaron esta madrugada en el kilómetro 8 de la vía San Borondón. El siniestro dejó como saldo 3 personas heridas. Al parecer, uno de los conductores estaba en aparente estado etílico. El accidente de tránsito fue ocasionado por un conductor en aparente estado etílico, quien, según versiones de testigos, chocó por la parte trasera a este auto. Luego, cuando intentaba darse a la fuga, se impactó contra un árbol situado en el ingreso de una ciudadela. Cuando yo llegué ya estaban los heridos trasladándolos a la ambulancia y los vehículos ya los estaban trepando en la grúa, no sé exactamente. ¿Cuántos carros involucrados? 2 vehículos, aparentemente es un choque por alcance, por lo que se observa, por los daños que observé en los vehículos. El siniestro, registrado en el kilómetro 8 de la vía San Borondón, dejó como resultado 3 personas heridas, entre ellas al supuesto responsable.
fue necesaria la intervención de elementos del cuerpo de bomberos para rescatar a los afectados de entre los fierros retorcidos. Lo que me encuentro es cogiendo vestigios, tomando medidas de lo que avanzó el vehículo, de cuántos metros avanzó hacia adentro de Ciudad Celeste. Eso es lo que me encuentro ahorita ahí, para poder determinar bien las causas del accidente. Informó Jorge Salazar. 12 horas con 12 minutos. Una fuerte lluvia se registró en varios sectores de la ciudad de Guayaquil. La precipitación estuvo acompañada de truenos y relámpagos, lo que atemorizó a los ciudadanos. Una lluvia fuerte pero de corta duración asustó a los guayaquileños. Recién llegamos y comenzó la lluvia durísima y ahí apagaron las piletas. ¿Por qué? Porque se estaban inundando mucho de agua. Las corrientes, o sea, la electricidad, después le podía coger corriente a los niños. Estaban asustados, lloraban porque decían que era el fin del mundo. Trueno fuerte, me daba miedo, se puso todito oscuro. Digo a mi esposo, le digo, esperemos que pare todo esto y nos vamos a la casa. Algunos prefieren ser precavidos. Esta chopa impermeable, este carretón impermeable, porque de todas maneras sabe que hay que cuidarse de la lluvia, las enfermedades, la gripe y todo eso. Otros a veces se confían del sol. Bueno, nosotros no esperábamos esto, nos cayó de sorpresa porque estaba haciendo un poquito de sol, ya. Y ya nos cogió aquí la lluvia fuertísima. Los vendedores ambulantes por su parte toman todas las medidas de precaución a fin de salvaguardar su integridad y sus productos. Por ejemplo, uno tiene que venir con un encauchado, con un paraguas, o sea, lo que uno tenga, ¿no? Para protegerse de la lluvia y proteger sobre todo el producto que uno está vendiendo. En mi caso son sándwiches que yo vendo en este punto, ¿no? Y obviamente tengo que proteger mi producto porque se daña. Y uno también le coge el aguacero y se puede hasta enfermar. Los conductores también prefieren ser cautelosos y de preferencia no salir cuando está lloviendo si pueden evitarlo, pues dicen que las vías se vuelven más peligrosas. Difícil. El tráfico es demasiado lento, como en este momento. Se pasan las luces rojas y uno tiene que ir despacio. Evitar la salida, es lo único. Sí, peligroso, mucho. Porque las calles se ponen resbalosas, llueve muy poco, el suelo meloso, es imposible manejar mucho. En todo caso, las condiciones climatológicas varían constantemente en esta época del año. Es preferible estar preparados, informó Mari Carmen Falconi. Penas de hasta 5 años de prisión tendrán que pagar 10 procesados en el caso conocido como Petroecuador. Los implicados fueron hallados culpables de cohecho y además deberán pagar en conjunto 25 millones de dólares como indemnización al estatal. Tras varias audiencias de juicio, el juez ponente Daniel Tupiño del Segundo Tribunal Penal de Pichincha sentenció a 16 de los 18 enjuiciados por el delito de cohecho en el caso de corrupción de Petroecuador. Para dictar sentencia, los jueces dividieron en 2 grupos a los implicados por este delito. 10 en calidad de autores por cohecho sentenciados a 5 años de prisión y al pago de 12 salarios básicos unificados como multa. Entre los culpables directos está el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli y el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo. Apelaremos debidamente motivado una vez que llegue por escrito la decisión, la sentencia ratificada el día de hoy por el tribunal en contra del ingeniero Pareja Yanuseli. A otras 6 personas donde se encuentran los familiares de Pareja Yanuseli y Alex Bravo fueron sentenciados como cómplices y deberán cumplir una sentencia de 2 años y 6 meses de prisión y el pago de 10 salarios básicos unificados. Pensamos que ha sucedido una arbitrariedad con respecto a la familia del señor Pareja, tanto su hermana con su hijo, porque han aplicado de forma extensiva los tipos penales que no se adecuaban a la conducta de ellos. Por otra parte, se declaró inocentes a los procesados Javier Vaquerizo Zambrano y Fabricio Yanuseli, ya que la Fiscalía no presentó pruebas que justifiquen la existencia del delito. No es tan sencillo como simplemente ratificar su estado de inocencia, por lo que estamos muy contentos, por supuesto, pero no queda ahí el tema. Los sentenciados en su totalidad deben pagar una compensación a Petroecuador por 25 millones de dólares, mientras los cómplices el 50%, es decir, 12.5 millones de dólares, informó Patricia Aldaz. Es momento de nuestra primera pausa, amigos, aquí en Últimas Noticias, pero mucha atención al regresar. Varias amenazas de bomba en la capital de la República, en un medio de comunicación y 2 entidades del Estado. Los detalles al volver. Además, cuando volvamos les vamos a contar que esta mañana se realizó el proceso de votación de las personas privadas de la libertad. Ya regresamos.
Elecciones 2017. Y estamos de regreso con noticias del ámbito político. El candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, realizó el cierre de su campaña electoral en el sur de la ciudad de Quito, acompañado por aspirantes asambleístas. Él ratificó sus propuestas de gobierno en temas de vivienda, educación, líneas de crédito para el emprendimiento, entre otros. El candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, realizó el cierre de campaña electoral en la capital de los ecuatorianos. En el sector de La Michelena, al sur de la urbe, se levantó un escenario donde fue recibido por una multitudinaria concentración. Allí el presidenciable ratificó sus propuestas de campaña en el marco de su plan de gobierno llamado Toda una Vida, que inicia con el programa Misión Ternura. Tú a una buena alimentación, tu hijo y tú a cuidados prenatales, tienen derecho al parto institucionalizado. Acompañado por algunos de los candidatos asambleístas, enfatizó en la construcción de 325.000 unidades habitacionales. Significan 136.000 empleos. Agradeció a los ecuatorianos por el 2% del IVA incrementado tras el terremoto que azotó a la costa ecuatoriana el pasado 16 de abril. Desde el 24 de mayo ya no es necesario. Para que aumente la capacidad de consumo de ustedes, queridos ecuatorianos, nos aseguraremos que ese 2% vuelva a bajar. Hizo énfasis en la eliminación de impuestos. El primer día de gobierno se eliminarán todas las salvaguardas que afecten el consumo. Ingreso a las universidades. Tenga un curso propedéutico en el cual nivelará conocimientos. Manifestó su deseo de trabajar por las personas con discapacidad, el adulto mayor. También ratificó la creación de líneas de crédito para el emprendimiento joven. El evento culminó con juegos pirotécnicos y un show musical. En Quito informó Adriana Rojas. Y este miércoles se llevó a cabo el cierre de campaña del candidato por Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, en la ciudad capital. Ahí Lasso reiteró sus propuestas de llegar a la presidencia. Consignas y banderas de apoyo marcaron el cierre de campaña del candidato por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, en la Tribuna del Sur en la ciudad de Quito. Cerca de las 11 de la mañana llegó el candidato, que fue recibido por sus seguidores y estuvo acompañado de su binomio Andrés Páez y los aspirantes a la asamblea. Ahí el candidato reiteró sus propuestas de campaña. 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno, derogando impuestos, impulsando la ley del primer emprendimiento, abriendo la economía al mundo. Y expresó su certeza de que este domingo llegará en primer lugar a la segunda vuelta. Y es muy probable que lleguemos primeros en la primera vuelta electoral. Se nos viene la segunda vuelta. Será la hora del primer reencuentro con las bases de Alianza País, con las bases social cristiana, con las bases de la izquierda democrática, con las bases de Pachacutic, con las bases del Partido Socialista. Dijo además que de llegar a la presidencia se enfocará en la lucha contra la corrupción. Para respetar el fortalecimiento de la justicia ecuatoriana, para que ustedes decidan quién será el próximo fiscal general. Informó Alison Corral. Y esta mañana se realizó el proceso de votación de las personas privadas de la libertad. En 23 centros de rehabilitación sufragaron alrededor de 10 detenidos que aún no tienen sentencia ejecutoriada. Las autoridades calificaron al proceso como exitoso. Este es el centro de detención de mujeres en el sur de Quito. Cerca de las 8 de la mañana arrancó el proceso de votación de personas privadas con la libertad. Aquí, cerca de 30 mujeres sufragaron. El día de hoy comienza a vivir el Ecuador esta fiesta cívica democrática, en donde vamos a elegir a nuestras autoridades que van a regir los destinos del país por los próximos 4 años. Este proceso se ha repetido en 23 centros carcelarios en 20 provincias del país. Son más de 10.000 las personas que han accedido a este derecho. Con ello, pues nosotros movilizamos nuestras juntas móviles, valga la redundancia, y daremos paso a que todas estas personas puedan, en uso de su libertad, poder ejercer este derecho. Recordemos que según la ley, solo los privados de la libertad que no tienen sentencia ejecutoriada pueden acceder al proceso. Es garantizar uno de los derechos más de los que tienen las personas privadas de libertad, como es el derecho al ejercicio del voto.
Una vez concluido el sufragio de todas las personas, las urnas son selladas y llevadas hasta las juntas provinciales. Estos votos serán escrutados el domingo desde las 5 de la tarde. Se cierran el proceso electoral y entonces iniciamos con tanto con el voto para personas privadas de la libertad como el voto en casa y voto en geriátricos. Las votaciones en los centros de rehabilitación, según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, se ha llevado con total normalidad. Informó Javier Gallo. Más de 300 personas integran las misiones de observación y acompañamiento electoral. El Consejo Nacional entregó las acreditaciones a los organismos que participarán en las elecciones este domingo próximo. Son representantes de los organismos internacionales que acompañarán a Ecuador en la observación electoral del próximo domingo. Según lo ha detallado el Consejo, son más de 300 los delegados que ya han arribado al país. Los informes de las misiones de observación electoral son recomendaciones importantes que nos permiten mejorar las prácticas electorales, pero siempre en el marco de la soberanía de los estados, de la autodeterminación, de la no injerencia. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral aprovechó el evento para rechazar las denuncias que las organizaciones políticas han vertido en contra de ellos, acusándolos de no ser independientes. Se acusa de que no somos independientes, de que no estamos actuando con la transparencia del caso. Jamás como función electoral nos prestaremos para alterar la voluntad popular. Y para muestra de su independencia, aseguran, se han invitado a todos los organismos internacionales, incluida la OEA. Se dijo que no vendría la OEA, que no sería invitada a la OEA. ¿Qué ocultamos para que nos invite a la OEA? Y aquí está la OEA. Los observadores están listos para arrancar con su trabajo. Desde la UNASUR se asegura que han recibido a varias organizaciones políticas que han denunciado, por ejemplo, que en el padrón continúan apareciendo personas fallecidas, pero dicen que el número de denuncias ha sido marginal. Casi el empadronamiento lo realizamos estaba en un 99% depurado. Obviamente en todos los censos electorales o empadronamientos en Colombia sucede que entre el momento en que se cierra el empadronamiento pueden haber fallecimientos de ciudadanos. Que antes, durante y después de las elecciones ellos emitirán varios boletines para ir informando a la ciudadanía sobre el desarrollo de las mismas. Con esto, las misiones de observación se instalan en el país para acompañar en las elecciones del próximo domingo. Informó Javier Gallo. Jóvenes miembros del Consejo Consultivo Nacional de la Niñez y Adolescencia capacitaron a los estudiantes de entre 16 a 18 años de edad a escala nacional, con el propósito de incentivar el voto informado en los próximos comicios del domingo. Fueron alrededor de 50.000 estudiantes de 16 a 18 años de edad a escala nacional, quienes recibieron inducción sobre la importancia de ejercer su derecho al voto en los comicios del próximo 19 de febrero. Los adolescentes que fuimos de voluntarios a participar, tuvimos una capacitación aproximadamente de 2 semanas con los compañeros del CNE, de cada provincia y territorio, y nuestros técnicos, los cuales nos fueron explicando y nos fueron dando pequeñas metodologías de trabajo. Las capacitaciones fueron realizadas por jóvenes para jóvenes, en las cuales participaron miembros del Consejo Consultivo Nacional de la Niñez y Adolescencia, además del Consejo de Juventud, quienes llegaron a sectores urbanos y rurales del país. En el caso de la Amazonía, hemos llegado a las riberas de los ríos, hemos llegado a los lugares que prácticamente varias de las personas de ciudad no tienen conocimiento, pero hemos llegado con ese incentivo de que los jóvenes, los adolescentes, realmente vayamos a votar con conciencia. El objetivo es que los jóvenes que tendrán la oportunidad de decidir quiénes serán los próximos mandatarios sepan cuál es el proceso y quiénes son los postulantes. Darle la oportunidad a los adolescentes de los 16 años a que voten y que ellos lo desperdicien no es nada justo. Entonces, tener la oportunidad de conversar con nuestros compañeros y que ellos nos cuenten conversando, yo no sé qué es un paraíso fiscal, yo no sé qué es un pacto ético, y por qué tengo que votar por un parlamento andino, qué es un parlamento andino. Entonces, realmente el proceso que hemos llevado a cabo durante estos meses ha sido enriquecedor para nosotros, como para los compañeros adolescentes y jóvenes de diferentes cantones y comunidades. Además de estos gremios, elaboraron un manifiesto en apoyo al sí en la consulta popular sobre los paraísos fiscales, pregunta que será incluida en estas votaciones. El documento será entregado a todos los candidatos presidenciales en los próximos días, informó Sofía Vintimilla. Cambiamos de tema. La Asamblea Nacional suspendió su vacancia legislativa y calificó el proyecto económico urgente enviado por el presidente Rafael Correa, con el que se busca condonar los intereses a los deudores de la banca cerrada. Los perjudicados aseguran que aún mantienen dudas en torno a este nuevo proyecto de ley.
El Consejo Administrativo de la Legislatura se reunió este miércoles y decidió suspender la vacancia legislativa. Además, calificó el proyecto del presidente enviado como económico urgente. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea tendrá que analizarlo. Recuerden ustedes que para un tema de urgencia económica, pues el mismo receso se tiene que suspender porque de otra manera la ley en materia económica urgente pues entraría en vigencia aunque la Asamblea no llegara a pronunciarse. Para esto, la comisión se reunirá desde este jueves. El proyecto busca condonar los intereses de los conocidos deudores de buena fe de la banca cerrada tras la quiebra financiera de 1999. Recargos, intereses y costas por parte del Banco Ecuador de hasta créditos de $20.000. En los casos en los que no hubo alguna salida legal para poder dar alguna alternativa a los deudores de buena fe, que como ustedes saben son muchísimos, por el resultado de la crisis bancaria que sufrió el país en la década de los 90. Pero quienes aún mantienen deudas con la banca cerrada dicen tener dudas en torno a este nuevo proyecto, pues aseguran no recoge las aspiraciones de los perjudicados. Para los deudores de buena fe, nosotros esperábamos que lo que hemos conversado con el ministro Rivera en varias ocasiones se cumpla, pero ese no es el caso. Aseguran que en 2014 la Asamblea aprobó una ley similar, pero no fue suficiente, pues sus problemas no fueron resueltos. Empresas que hemos dado fuentes de trabajo y que tuvimos algún momento un préstamo con la banca que luego cayó en liquidación, no estamos siendo atendidos en esta ley. Esta ley amplía los plazos, propone un nuevo programa de reestructuración de sus créditos. La Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse en torno a esta ley, informó Javier Gallo. Y como terreno fructífero para el próximo presidente, califica a Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica, al referirse a la situación económica actual del país. Cifras alentadoras son las que presenta Diego Martínez, ministro coordinador de la política económica, al efectuar un balance de los 10 años del actual gobierno. Sostiene que en anteriores mandatos la economía ecuatoriana creció 3,2% anualmente, pasando a 3,9% en la actualidad. La pobreza en el año 2006, 38%. La pobreza en el año 2014, 25%. La pobreza por ingresos en el año 2006, 37%. Una década después, 22%. Martínez afirma que cierran con una deuda externa del 26%, que asciende a $27.000 millones, y la interna 39.000 millones, es decir, alrededor del 39% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto nos deudó Osvaldo Hurtado? Pasó del 20% al 43%. ¿Cuánto fue el nivel de deuda en el gobierno Febres Cordero? Se incrementó en el 74%. Además, el secretario de Estado descarta que se hayan endeudado a un alto interés. La tasa en el año 2006 de la deuda externa era 7%. La tasa en el año 2016, una década después, es 5,8%. Deuda interna, que es deuda a nivel nacional, dentro del país, en el 2006 se pagaba 6,1%. En el 2016 se paga 5,7%. En resumen, para Martínez dejan una buena herencia económica al próximo presidente. Población más educada. Población con mejores servicios de educación, salud y demás. Un país que encuentra con mejor infraestructura de lo que nunca antes habíamos tenido. Por lo tanto, es un terreno fructífero. Sin embargo, desde el análisis de Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, se están pasando por alto temas importantes. La gran preocupación que se tiene del financiamiento del presupuesto del 2017, habida cuenta que se venía arrastrando ya un déficit bastante significativo de 10.000 millones, ¿no? Ahorita se ha estado cubriendo, digamos, tanto inversión como gasto permanente con créditos, ¿no? Bueno, ahora se ha accedido el gobierno. Informó Héctor Romero. La presidenta de la Asamblea Nacional resultó ilesa tras recibir un sobre bomba. El explosivo estaba escondido en el estuche de un CD que llegó a su despacho. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, a través de una rueda de prensa, denunció haber recibido un artefacto explosivo. Este hecho se dio en horas de la mañana cuando se reintegró a sus funciones después de su licencia y de levantarse el receso legislativo. Mientras estábamos en plena sesión, llegó a mi despacho un sobre enviado a través de Correos del Ecuador
sin remitente, dirigido a mi persona, que contenía lo que aparentemente era un CD, que resultó siendo un explosivo de mediano alcance y capacidad letal. El jefe de la escolta legislativa, Víctor Hugo Zárate, dio a conocer cómo llegó este paquete hasta la Asamblea Nacional. El sobre llegó por gestión documental, fue entregado al despacho de la señora presidenta y en primera instancia fue manipulado por la secretaria de la señora presidenta. Al detectar unos cables fue informado directamente a la policía. Verificamos, constatamos la amenaza, fue ese artefacto llevado a un sitio seguro. Verificaron que se trataba de un artefacto explosivo cierto, que estaba conformado por una cápsula detonante, tenía una batería y los demás cables, que estaba dispuesto para ser accionado cuando se abra el CD. Soledad Buendía, asambleísta por Alianza País, rechazó este tipo de actos. Para nosotros es importantísimo exigir desde la ciudadanía una campaña limpia. No importa de qué partido político seas, no importa por quién vayas a votar. Requerimos una campaña, requerimos políticos que actúen de manera adecuada. No podemos dar paso a la violencia, venga de donde venga. La legisladora Rivadeneira hizo un llamado a las fuerzas políticas para evitar cualquier confrontación violenta. En la política no hay enemigos sino adversarios. Y en ese contexto, el respeto por la vida siempre va a ser lo más importante. Tras la intervención de la Policía Judicial, Criminalística y la Unidad Antiexplosivos, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía para su esclarecimiento dentro de las 24 horas próximas, informó Patricia Aldaz. Y la mañana de hoy, jueves 16 de febrero, todo el personal del medio de comunicación Teleamazonas fue evacuado por una amenaza de bomba. La periodista Yanedi Nostroza habría recibido en su oficina un paquete sin remitente. El sobre tenía estampillas emitidas por Correos del Ecuador, pero no sello. Dentro del sobre se encontró la caja de un DVD con la leyenda "Quienes están atrás de la corrupción, pruebas irrefutables". Al abrirlo, la periodista se percató de la existencia de unos cables en el interior de la caja e inmediatamente se informó a las autoridades de la existencia de un posible explosivo. Al momento, la policía investiga el origen de este artefacto similar al que fue encontrado o entregado a la presidenta de la Asamblea Nacional. Mientras que en el norte de Quito, al parecer, una llamada telefónica alertó sobre una amenaza de bomba en el edificio de Correos del Ecuador ubicado en la calle Japón y Naciones Unidas. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sector para precautelar la integridad de los trabajadores del sector que fueron evacuados. La Agencia Metropolitana de Tránsito anunció el cierre de las avenidas Amazonas, Japón y Naciones Unidas. 12 horas con 37 minutos y les contamos que la sesión del Consejo en el tema del proyecto Guayasamín se ve que tiene puntos de discordia entre los ediles. En el Consejo Metropolitano se evidenció durante la presentación del avance de la obra. En la sesión de consejo de este miércoles 15 de febrero se presentó el informe de avance de obra del proyecto Solución Vial Guayasamín, el mismo que generó varias dudas entre los ediles y la petición de renuncia al gerente de la empresa metropolitana de obras públicas, Alejandro Larrea. Mocionar que el Consejo resuelva exhortar al directorio del EMOP que solicite y acepte la renuncia del gerente general de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. La moción no es calificada, señor consejero. La misma que no fue aceptada por el alcalde de la ciudad. Lo sabré procesar con el directorio del EMOP, pero no puedo dar paso a esa moción porque sería violar una norma expresa del COTAD y repito, eso me acarrea a mí responsabilidades e incluso pondría en riesgo la validez de esta sesión del Consejo Metropolitano. En el informe presentado se explicó que el proyecto se encuentra en etapa de reingeniería debido a las observaciones realizadas por los concejales, la ciudadanía y las mesas de trabajo de agosto del año pasado. Contamos con el 100% de los estudios definitivos sísmicos del puente y estructurales y adicionalmente hemos avanzado con trabajos preliminares de apertura de caminos. Estos cambios habrían provocado un retraso de 10 meses en los términos del contrato, según denunciaron algunos concejales. Demora que los preocupa, pues aseguran que esto es un incumplimiento de los términos del documento legal firmado entre el municipio y la empresa china CRBC. El inicio del contrato es a partir de la firma del contrato, lo cual me deja a mí una gran preocupación. Primero, no estamos cumpliendo lo que establece el contrato. A los 90 días del 4 de abril tienen que cumplirse estas condiciones. La firma del contrato de fideicomiso para
manejar los ingresos del peaje, que ya nos han dicho aquí que no hay tal fideicomiso suscrito. Lo que provocaría que el municipio tenga que cancelar las penalidades estipuladas. Sin embargo, según el abogado del Cabildo, esto no sería así. Ninguna de las dos partes ha calificado como un incumplimiento la demora en la suscripción del fideicomiso, porque justamente está en proceso de ejecución, está en proceso de estructuración dicho fideicomiso. Pasada la 1 de la madrugada y después de más de 6 horas de cuestionamiento sobre este proyecto, el alcalde enfatizó que esta obra se desarrolla y es vital para la conectividad de la ciudad. El proyecto continúa ejecutándose y hay avances concretos, tangibles y muy importantes, como la serie de estudios que el señor gerente remitió a sus despachos hace 10 días. Por favor, tomemos en cuenta eso. En Quito informó Andrea Valareso. 5 minutos, amigos, es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestra portada del Diario de la Tarde, ya en circulación en las calles de Quito. Últimas noticias, jueves 16 de febrero de 2017. Vamos a ver. Capalle Bravo a la Chirola, queremos decir a la cárcel por la corrupción. Los exfuncionarios del gobierno Carlos Pareja Llanuselli y Alex Bravo fueron sentenciados a 5 años por cohecho. Evacúan canal de televisión por amenaza de bomba. Como vimos en los reportajes, ya son 2 entidades y aparte que le llegó a la periodista de este canal. Largas filas para las cédulas, apurará porque si no, no puede ir a sufragar este domingo. Lara ya marcó con el Dorados, esto como parte de los deportes. Otro ecuatoriano que se luce afuera del país. Y emplumados bien aseados en la casa, en nuestro suplemento, también tienen como mascotas a los pajaritos. ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntanos si ya se conoció la sentencia en el caso de Petroecuador. 16 de los 18 procesados han sido sentenciados. Así es, 16, como tú dices, de estos 18 personas que estaban siendo procesadas por cohecho ya fueron sentenciadas. Entre ellas destaca Carlos Pareja Llanuselli y Alex Bravo, exfuncionarios del gobierno que tuvieron que ver con Petroecuador y con la refinería de Esmeraldas. Hay que destacar que esta es la sentencia por uno de los casos que se lleva a cabo, se están haciendo las investigaciones, porque hay otros casos que también están conectados y que se investigan por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos, entre otros delitos. Esta es la primera sentencia de diversos delitos que están vinculando a las acciones que llevaron estas personas cuando trabajaron en Petroecuador. Aparte de los 5 años de prisión, van a tener que pagar 25 millones de dólares. Entre eso todos, también, ¿no? Entre todos es lo que marca también la sentencia. Bueno, podría sumarse los años con los otros delitos que se han cometido en este caso. Vamos a ver qué sucede en las audiencias posteriores. Cambiamos de tema porque varias amenazas de bombas en la capital. En el Correos del Ecuador también se dio en la Asamblea Nacional a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y también una periodista del canal Teleamazonas. Así es, la periodista Janet Inostroza recibió ayer un sobre con lo que aparentemente adentro había un CD, con una caja de un CD donde vio algunos alambres, como vimos también ya hace un momento en el reportaje en TVC. Y claro, hoy en la mañana la policía cercó el lugar, de hecho hubo algunas dificultades en el tránsito en el sector de la Granda Centeno, porque hubo que evacuar a todas las personas que estaban en el canal y no se dejó entrar a otras que por supuesto llegaban temprano en la mañana, hasta verificar y efectivamente se comprobó que había este artefacto explosivo, como le llegó también a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Y hoy a Correos del Ecuador, ¿no? Y como luego pasó en Correos del Ecuador, así que es muy preocupante esta situación con sobres bomba que tienen la misma forma, con lo mismo aparentemente el mismo explosivo. Está confirmado sobre todo lo de Teleamazonas y lo de la Asamblea Nacional. En el Correo del Ecuador se está verificando a partir de una llamada. Hay investigaciones, así es, investigaciones, todavía no se ha confirmado si fue un sobre o fue una llamada telefónica. Esa es una noticia en desarrollo y la tendremos en el Comercio TV de las 19 horas. Ahora tenemos que hablar de este domingo, que son las elecciones, y algunas personas, como estaban acostumbradas, dejan todo para el final. Y hay largas filas en el registro civil para sacar la cédula. Sin ese papel, sin ese requisito, no se puede sufragar. Así es. La cédula es el único documento que habilita a las personas
para poder sufragar este domingo 19 de febrero a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recuerden, es el horario para las votaciones. Hoy estuvimos en el registro civil de San Blas, frente a la Alameda. Había una larga fila que se formó desde las 7 de la mañana. La gente pudo recién ser atendida a partir, pero qué mejor aprovechar los horarios extendidos del registro civil para de una vez actualizar la cédula. Muy bien, y para finalizar este jueves, en el análisis de la portada de Diario Últimas Noticias, vamos a revisar nuestro suplemento en la casa. Yo no estoy de acuerdo, pero algunas personas tienen pajaritos como mascotas. Yo estoy contigo, María Fernanda, yo tampoco estoy de acuerdo en tener aves enjauladas, pero aquellas personas que tienen estas mascotas deben tener muy en cuenta los cuidados que hay que tener para que las aves estén, sobre todo, con buena salud. Una de las cosas fundamentales es el cuidado de la jaula en el que están las aves, sobre todo con la limpieza. Le estamos indicando cuáles son las recomendaciones básicas, en cada qué tiempo hay que limpiarle y todo lo que hay que tener en cuenta para que las aves estén al menos con buena salud. Así que bueno, son algunas de las cosas que hoy tenemos en nuestro diario Últimas Noticias de la tarde. Y hoy se cierra también la campaña electoral, ¿no? Empieza el silencio electoral, algunas de las noticias importantes. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Nos vemos el día de mañana, ya regresamos, vamos a... Por el tercer año de parroquialización católica, la etnia sáchila celebró con un pregón intercultural. Ellos rindieron homenaje a Cristo Luz del Mundo, su patrón. Las 7 comunas sáchilas se reunieron para danzar y celebrar a su patrono, Cristo Luz del Mundo, en un acto religioso cultural. Pues nosotros preparamos nuestras danzas, nuestras comparsas, igual con coreografías, y entonces igual es sumamente motivante. Esta vez optaron por representar otras culturas de costa, sierra y oriente. Principalmente el objetivo de estas fiestas es la identidad de iglesia, la identidad como parroquia sáchila, que incluso se involucran todas las 7 comunas, donde se trabaja por la unidad, se trabaja por la fraternidad, y a su vez también en el ámbito espiritual. Las comparsas se realizaron en el kilómetro 7 de la vía Quevedo hasta llegar a la comuna Chihuilpe, sede de la celebración. Y por eso, con este nombramiento que se da de 3 años de parroquialización, es donde incluso se enlazan las acciones de cada una de las comunas para compartir detalles, como las comparsas, comidas típicas, deporte, todo lo que incluso son detalles específicamente de ellos para celebrar esta fiesta de parroquialización. De esta manera, los sáchilas demostraron que son varios los factores que mantienen unida su nacionalidad, especialmente la fe. Principalmente que Dios nos une a través de Cristo Luz del Mundo, nos unimos, toda la interculturalidad, al mismo Dios lo adoramos. Vivir la fraternidad, la unidad, el amor a Dios y el amor al prójimo, teniendo en cuenta de que es un mandato de lo que Jesús nos ha dejado y nos pide con intensidad vivir en estas épocas, incluso que hay mucha división. Del Santo Domingo de los Sáchilas informó Gisela Moreira. Y nos quedamos en esta provincia porque con un festival intercultural los sáchilas le rendirán homenaje al achiote, que es considerado un fruto sagrado por la nacionalidad radicada en Santo Domingo. Veamos un informe de nuestra compañera María Victoria Espinosa. Para la nacionalidad sáchila, el achiote es un fruto sagrado. Por eso le rinde un homenaje desde hace 4 años con un festival en el que se desarrollan juegos típicos, se escoge a la reina y se realizan rituales sáchilas. Albertina. Se fue cicatrizando ese mal y también fue quitando lo que era la fiebre, todo eso, ¿no? En la actualidad, los hombres sáchilas pintan su cabello con ese fruto para protegerse de enfermedades y malas energías. El achiote representa vida, condición al sol rojo. Y actualmente todavía los varones llevamos esa representatividad que da el color rojo, sangre, la vida, ¿no? Eso representa para la cultura sáchila, el mugue, el achiote. El árbol del achiote se cultiva en las 7 comunas sáchilas. El único uso que tiene es el de protección. Por ello, los chamanes nativos, antes de hacer curaciones, se pintan el cabello
para evitar que malas energías ingresen a sus cuerpos. Este año la cuarta edición del Festival de la Chiote coincide con el feriado de Carnaval y se realizará desde el 25 al 28 de febrero. Esto será en el Centro Cultural Tolón Pelé en Santo Domingo de los Áchilas. No es un carnaval que se viene a jugar con tantas cosas, ¿no? Sino que también es lo bonito, es lo cultural. Presentaciones de música, danza. Con un informe periodístico de María Victoria Espinosa, informó Javier Basantes. Vamos con otras noticias. Con la participación de 6.000 estudiantes de Quito, Machala y Milagro, se dio inicio a las actividades de buenos hábitos ciudadanos. Los jóvenes desean concienciar a la ciudadanía en temas de convivencia y también educación vial. Con la participación de estudiantes de primero y segundo curso de bachillerato de Milagro, Machala y Quito, se dio inicio a las actividades a favor de los buenos hábitos ciudadanos. Me parece muy bonito porque los ciudadanos pueden aprender más sobre el tránsito y mis compañeros nos estamos divirtiendo aquí. En Quito asistieron alrededor de 100.000 estudiantes. De esta cifra, más de 700 estuvieron en la Plaza de los Héroes de la Policía Nacional, donde desarrollaron actividades como el flash mob y la difusión de mensajes. Es una participación muy buena que nos va a ayudar a todos los colegios principalmente a unirnos, a estar todos apoyados por un mismo propósito todos. Los estudiantes participantes de la movilización son parte del programa de participación estudiantil, que contempla campos de acción como convivencia, vida saludable, ambiente, innovación tecnológica y artístico-cultural. Los ciudadanos, por ejemplo, que respetan el paso cebra, que respetan el semáforo, reciban un llamado de atención, una mano abajo, por parte de jóvenes ecuatorianos para que se sienta interpelado. El cambio de actitudes funciona a partir de esa interpelación propia de los propios hábitos y de las propias acciones. Felipe Fiallo, viceministro de Seguridad Interna, expresó secundarios, primarios y de todos los ciudadanos que habitamos en el territorio ecuatoriano. Los estudiantes han escogido 3 colores. El amarillo significa sana convivencia, el azul buenas costumbres en las calles y el rojo es el de seguridad vial. Si usted demuestra tener buenos hábitos ciudadanos, recibirá una mano arriba que significa me gusta. De lo contrario, le indicarán una mano abajo que es signo de me molesta. Así que está en usted demostrar los buenos hábitos ciudadanos, informó Patricia Aldaz. Excelente iniciativa y con esto hemos finalizado el noticiero. Muchas gracias por su sintonía. Por supuesto, una nueva cita a las 19 horas. Así es en El Comercio TV. Hasta entonces, amigos, un abrazo grande.